Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Hoy traemos un personaje que a mí personalmente, te digo, me impresionó muchísimo la historia de este hombre que fue rey de Israel, Jehú. Se trata de Jehú. El general Jehú, dice la Biblia, que era hijo de Josafat y nieto de Ninsi, según el capítulo 9, versículo 14 de Segundo de Reyes. Y este hombre gobernó entre los años 904 al 877 a.C. Ahora, cuando Elías huía de Jezabel, Dios le mandó que ungiera a 3 personas. Entre ellas estaba Eliseo como sucesor de Elías, también estaba Hazael como rey de Siria, y también estaba Jehú, el hijo de Ninsi, como rey de Israel. Esto a mí me impresiona bastante porque ya este Jehú estaba moviéndose entre las barajas de lo que era la organización política y del pueblo de Israel. Sin embargo, quien ungió realmente a Jehú fue Eliseo, según lo que dice Primero de Reyes 21, 27 al 29. Ese fue el que lo ungió. Y esto fue por el arrepentimiento que Acab presentó. El arrepentimiento que él tuvo, este rey Acab, cuando Dios lo mandó a sentenciar de muerte. Él se arrepiente, detiene la matanza de su familia para esos días, y es después que ya no lo unge directamente Elías, sino que lo unge Eliseo, claro, el discípulo de Elías. Entonces, esto es bien interesante porque nos demuestra cómo Dios va organizando ahí el plan organizativo de lo que es la historia del pueblo de Israel. Entonces, la unción de Jehú fue un momento oportuno para que éste pudiera cumplir la profecía respecto a la familia de Acab que él iba a exterminar. Claro, porque vimos cómo Dios respondió al arrepentimiento de Acab, pero también no desistió de la necesidad de exterminar esa familia, de excluir esa familia, porque la influencia que tenían eran para mal. Entonces este momento de guerra es un momento propicio para que todo se ponga en marcha. Joram está peleando con el rey Hazael de Siria y es herido, ¿no? El rey Joram. Y justo el profeta unge a Jehú y le dice lo que debe hacer. Y Jehú no pierde tiempo. Va esa noche y asesina al rey. Y toma su lugar como ungido de Dios. Y empieza a obrar lo que Dios quería que hiciera. Sí, definitivamente. Ahora, cuando ya este hombre comienza el exterminio de esta familia, comienza con Joram, luego vuelve a Jezreel, y cuando él está llegando a Jezreel, resulta que la Biblia dice que Jezabel se atavía, se adorna, se pinta y sale a recibirlo con un grito retador y le dice así: ¿cómo estás, Sinri, asesino de tu señor? Entonces este hombre Jehú aprovecha y dice: bueno, si alguno está conmigo. Y entonces algunos soldados que estaban junto a Jezabel dijeron que sí, yo estoy contigo, échenla abajo. Esto a mí me sorprende, porque entonces hubo gente que estaba del lado de Jehú, y lo que pasó fue sencillamente que le obedecieron, y ahí fue que murió esta mujer malvada, que queda como un ícono de la idolatría, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El carácter de este hombre de guerra se puede comprobar un poco cuando vemos que después de ordenar la muerte de Jezabel, simplemente dice la Biblia que entra a esa casa a comer. Estaba el cadáver de la mujer ahí y él estaba comiendo, como esa gente que está en la morgue y están rodeados de cadáveres y están comiendo. Sí. Qué carácter, ¿verdad? Y yo sé que todo este tema de que Dios ordene a ciertas personas a matar a otras personas y a eliminar a familias enteras cuesta al lector asimilarlo. moderno,
cuesta al oyente moderno porque uno escucha y piensa, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios quiera que tantas personas mueran? Porque vemos que Jehú mata a 70 hijos de Acab, ¿no? Wow. Y luego a 42 hombres más, y todo eso cumpliendo la voluntad de Dios. Él dice, ¿no? En 2 Reyes 10:16 dice, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Ese celo se expresa en violencia, pero tenemos que pensar en forma espiritual. Tenemos que pensar en términos de la religión falsa y lo que significaba la idolatría para Israel. Era una cosa que tenía que eliminarse, porque la influencia que tenía una persona idólatra entre una nación santa era tremenda. Y Dios sabía que no era solamente cuestión de tolerar estas otras religiones, había que exterminarlas, si no el pueblo iba a caer de nuevo en desobediencia. Sí, definitivamente. Ahora bien, hay una cosa, él hace una estrategia muy, pero muy astuta para erradicar esta falsa religión. Jehú utilizó esta estrategia muy astuta para exterminar este culto. Convocó a todos los adoradores de este Dios para ofrecer culto, pero su intención era realmente reunirlos a todos para hacer la purga de una sola vez. Y así fue, los adoradores de Baal se congregaron y Jehú ordenó matarlos a todos. Y escuche, como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Incluso destruyó el templo de Baal, convirtiéndolo en un retrete. Un baño. Entonces, eso es en un baño, sí. Entonces, hizo una gran estrategia. Y cuando estaban todos reunidos, la Biblia dice que él actuó todavía con mucha astucia, porque dice que pregunta, ¿hay algún adorador del Señor aquí? Que es nuestro Dios, por supuesto. Entonces identificaron que no había ninguno. Él quería estar seguro que entre los que estaban ahí reunidos no había uno de la fe del Dios verdadero para librarlo después de la muerte. Cuando se aseguró que no había nadie, entonces ahí exterminó a todos. Y después de esta hazaña, el Espíritu Santo se encarga de resumir en una breve oración la obediencia de Jehú al Señor en la erradicación de la plaga balaíta. Dice la Biblia así de forma literal: de este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal, capítulo 10, versículo 28 de 2 de Reyes. Ahora, el estudiante del Antiguo Testamento va a reconocer que el concepto de celo incluye esa necesidad de ir tras la santidad y rechazar todo lo impuro. Y eso lo vemos en dos cosas principales en la vida de Jehú. Vemos el celo de Jehú como la Biblia define celo. Primeramente en esto de eliminar todo rastro de la familia de Acab. Porque si él dejaba un hijo por ahí vivo, el pueblo podría volver y buscarlo como rey. Y la otra cosa era la erradicación completa por un tiempo de la adoración a Baal. Eso permitió que el pueblo volviera de todo corazón a Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios, a invocar el nombre de Dios. Sí, ahora, mientras a Acab se le niega el derecho a una descendencia que gobierne, a Jehú se le promete y se le da hasta la 4ª generación. Más o menos sus hijos o los descendientes de él le gobernaron Israel durante unos 114 años. Estamos diciendo que el primero que gobernó después de Jehú fue Joacás. Luego de Joacás siguió otro rey importante que se llamaba, estamos hablando de Joás, que duró
un buen tiempo también en el gobierno, 16 años. Luego siguió otro rey muy importante que se llamaba Jeroboam II, que parece que era un gran estratega, un gran político, y la nación prosperó políticamente en su gobierno. Y el único que gobernó muy poco se llamaba Zacarías, que lamentablemente gobernó solamente 6 meses. Pero todos ellos eran descendientes de Jehú, como promesa de Dios por lo que él había hecho al erradicar la fe balaíta. Y fue durante el reinado de Joás que falleció Eliseo, ¿no? Sí, o sea, Eliseo fue un profeta longevo que participó en el reinado de varios reyes. Claro. Entonces, bueno, vemos el final de la carrera de ese gran profeta y honestamente estamos viendo ya el final del reinado de Israel, ¿no? Ya se le queda poco tiempo, pero lo que vemos en la vida de Jehú es algo muy importante, que cuando nosotros estamos cumpliendo la palabra del Señor, podemos contar con su favor, su protección y su bendición por muchas generaciones, que nuestra obediencia es como una semilla que sembramos para que generaciones futuras cosechan los beneficios. Amén. Bueno, Amén, se nos va el tiempo, así que vamos a concluir este programa después de una pausa y vamos a seguir estudiando Segunda de Reyes. Acompáñenos. Esto es Acab y Jezabel en 60 segundos. Acab era el 7º rey de Israel y toda una potencia en cuanto a lo político y lo militar, pero fue infiel a Dios, imponiendo en todo el territorio la adoración al dios cananeo Baal. Su esposa Jezabel era extranjera, hija del rey de Sidón, adoraba a Baal, y Acab hizo un templo con altar en la ciudad de Samaria para que ella adorara a su dios falso. Ella sostenía a 450 profetas de Baal y buscaba matar a los profetas de Dios. Jezabel es nombrada en Apocalipsis como símbolo de la idolatría y la inmoralidad. Los dos murieron de forma violenta como castigo por haber matado a Nabot y haberse adueñado de su viñedo. Es Acab y Jezabel en 60 segundos. Nuestro Padre que estás en los cielos, ayúdanos, oh Dios, a serte fiel, a no dejar que otros dioses entren en nuestro corazón. Padre, pedimos una bendición especial sobre los oyentes de este programa. Pedimos que bendigas a la casa, el hogar y la familia de cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.